Gracias, al contrario. Bueno, pues ayer nos quedamos entonces en el apartado de, si no me equivoco, fue a ver, recuérdenme, nos quedamos en el tema de los procesos cognitivos, ¿no? De por qué evaluar procesos cognitivos. Bien, ok, guardar, no, me está pidiendo que los idiomas, bueno, le damos cancelar, ya. Bueno, vamos a otro punto que es el tema del consentimiento informado, que es otro punto crítico para lo que podemos hacer. El tema del consentimiento informado, bueno, pues este es sumamente importante. Uno, por la cuestión legal, el tema de la cuestión legal, metodológicamente, pues eso nos va a llevar a darnos cuenta de que la persona se le ha justamente explicado qué es lo que vamos a hacer, cuál va a ser la metodología, los tiempos que vamos nosotros a necesitar para hacer ese trabajo, quiénes vamos a estar presentes, dónde lo vamos a trabajar. Y un punto muy importante cuando vamos a hacer la firma del consentimiento informado, y sobre todo en casos de delitos sexuales, tiene que ver con la grabación. Acuérdense que les dije que uno de los puntos o que vamos a revisar tiene que ver con la grabación de las entrevistas. Entonces, los tutores o quien esté representando en ese momento al niño, niña o adolescente nos tienen que dar ese consentimiento informado de que vamos a hacer una videograbación de la evaluación y también de la entrevista. Al final, pues es una situación muy importante, eh, el hecho de saber que tenemos como respaldo ese consentimiento. ¿Dónde está regulado ese tema de consentimiento? Bueno, en el Código Ético del Psicólogo, pues ahí viene el punto de que debemos nosotros de considerarlo. En protocolos internacionales, donde se considera más es en el protocolo de Estambul. Ahí evidentemente tiene que estar firmado el consentimiento informado, de lo contrario, pues no podemos hacer ningún tipo de intervención. Entonces, el hecho de no aplicarlo, de no firmarlo, eso de alguna manera compromete pues justamente esa validez ética y legal de ese dictamen. Que no los, no es una técnica, no es nada, porque he revisado dictámenes en donde lo ponen como una técnica empleada, y no es cierto. O sea, solamente es parte de un procedimiento. El consentimiento informado nada tiene que ver con una prueba psicológica, nada de eso, ¿no? Todo el mundo creo que lo sabemos. Sin embargo, en la redacción de los dictámenes veo que lo ponen como si fuera una técnica a realizar, y eso no es así. De alguna manera, pues este consentimiento nos va a ayudar a evitar justamente esa revictimización, porque a veces también las víctimas no quieren volver a ser evaluados por otros peritos. De alguna manera, a nosotros también nos protege porque estamos diciendo que le informamos a la persona los alcances del trabajo, ¿no? El objetivo del trabajo. Y bueno, no hubo ninguna presión, ninguna situación de presión, engaño hacia la persona que estamos evaluando, ¿no? Em, entonces, pues eso ayuda también a que ustedes pues hagan evidente que hay una transparencia en este proceso de evaluación, y bueno, pues es parte de ese proceso legal, ¿no? Si se invalida de alguna manera nuestra evaluación por no tener ese consentimiento informado, pues de alguna manera, pues tiene que ver con esa falta de ética, ¿no? Y ya, pues, en el caso del protocolo de Estambul, pues hay ocasiones en las cuales tiene que estar presente incluso el abogado al momento de firmar esos consentimientos, ¿no? Em, ¿Qué tendríamos que preguntarle, ya siendo bien concretos, haciendo preguntas? Pues el objetivo justamente de hacer dentro de un interrogatorio directo, pues va a ser justamente hacer ver al juez que el perito pues actuó justamente con ética, con ese rigor y con ese respeto justamente a la persona evaluada. Y pues podemos hacer preguntas justamente muy abiertas
para poder preguntar, pues, por qué es importante recabar el consentimiento informado en una evaluación psicológica forense y muy específicamente en un caso de un abuso sexual. El perito, pues, nos tendrá que explicar precisamente por qué es importante, ¿no? ¿En qué momento, qué fue lo que informó, por ejemplo, a la persona evaluada sobre este consentimiento informado? Podría ser otra buena pregunta para exaltar ese buen trabajo, ¿no? Si dejamos constancia, ¿no? Habría que preguntarle al perito si se dejó constancia de haber o si anexó a ese dictamen ese consentimiento informado para que quede esa debida diligencia, porque también lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Y que está firmado pues por el papá y papá, mamá o quien represente al niño, ¿no? Eh, de alguna manera también en este consentimiento pues estamos informando, la persona, hay un apartado casi siempre donde dejamos en blanco para que la persona haga cualquier comentario adicional, ¿no? Una vez que se termina la evaluación, es importante regresarle otra vez el consentimiento informado y bueno, y decirle, en este apartado que está en blanco, usted tiene alguna observación, alguna queja, incluso hasta felicitación, ¿no? Por el trabajo realizado, pues eso también protege de alguna manera al perito porque es verdaderamente, sabemos que se están peleando dos posiciones y pues a veces la gente actúa con cierta malicia y dice que el perito, bueno, me ha tocado ver hasta peritos que han sido denunciados por privación ilegal de la libertad, lo vi alguna vez porque en esa evaluación estuvo la persona 5 horas haciendo entrevista y dijo que iba a denunciar al perito porque era una privación ilegal de la libertad por haber estado tantas horas en una evaluación. Sin embargo, bueno, en esa última parte la persona puede agregar algún comentario, ¿no? Pues que no se le dejó salir, no sé, que no se le dio ni siquiera agua, café o que se le trató de intimidar, lo que quiera, ¿no? Y si no, pues la persona simplemente es que ponga su firma y que tache y no deja ningún comentario, entonces pues quiere decir que todo está bien, ¿no? También peritos cuando son peritos terceros en discordia, también he visto peritos denunciados sobre texto de que las personas hacen referencia a que la persona pidió dinero, ¿no? Para modificar algún resultado, eso también lo he visto. Entonces, pues a nosotros como psicólogos nos ayuda mucho ese consentimiento informado, ¿no? ¿Qué hacer, por ejemplo, en casos de contrainterrogatorio? ¿Qué preguntas podrían ser? Bueno, pues usted, por ejemplo, no explicó, ¿no? Si la persona evaluada comprendía el carácter forense y no terapéutico de la entrevista. Ese podría ser una pregunta cerrada. Em, es cierto que usted no aplicó, ¿no? No aplicó ningún formato, la persona no firmó un consentimiento informado. Em, ¿Qué otra pregunta, ejemplo, podría ser? ¿Considera que en un caso de abuso sexual la víctima podría confundirse si no se aclara, ¿no? Que esta sesión no es una sesión terapéutica, sino una evaluación psicológica forense. Entonces, ¿conoce usted, no? ¿Sabe que hay protocolos, tanto nacionales como internacionales, o códigos que establecen que el consentimiento informado es obligado, no es una obligación ética y no un trámite opcional? Porque, pues, a veces hay quien dice que es opcional. Entonces, bueno, pues esas serían algunas de las preguntas que podrían hacer evidencia de esas omisiones por parte del perito al momento de no usar o de no aplicar un consentimiento justamente informado, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Em, ese es el repaso. Em, la videograbación también la vimos ayer. No es cierto, la videograbación no la vimos, es que tengo aquí varios puntos. Porque es fundamental, una de las cosas que hay que pegarle muy fuerte es el tema de por qué videograbar las entrevistas psicológicas forenses, ¿no? Esa videograbación, lo habíamos dicho ayer, viene también en el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia. Específicamente les doy las páginas, la 166 y la 169. En esas tres paginitas que se publicó también, por cierto, ese protocolo en el año 2021, pues justamente establece eso, ¿no? Va a permitir
justamente esa videograbación, que nosotros nos demos cuenta de varias cosas, ¿no? Primero, nos permite justamente a todas las partes tener cómo se llevó a cabo esa entrevista, ¿no? Es muy importante tener cómo se llevó a cabo las entrevistas, con qué materiales, en qué lugar, cuáles fueron las preguntas, quiénes estuvieron presentes. Eh, ya lo decíamos ayer también en el sentido de que muchas veces cuando está presente la persona, pues la persona me refiero a las otra persona distinta como mamá, como papá. Entonces, ello hace que de alguna manera los niños no sean tan espontáneos como nosotros lo esperaríamos, ¿no? De alguna manera tener la videograbación de esas entrevistas también demuestra, ¿no? O hace evidente que justamente se cumplieron con esos protocolos que los había dicho ayer de poder hacer entrevistas libres, hacer entrevistas amplias, hacer entrevistas fuera de que se haya sugestionado de alguna manera al menor. A veces la sugestión se da de manera, eh, mm, diríamos, no quiero decir que todos los peritos lo hagan con esa intención de sugestionar y manipular a los niños. A veces también se observa en esas entrevistas que los peritos no tienen esa capacitación y entonces la forma en cómo van haciendo las preguntas es precisamente por eso, porque desconocen los protocolos, porque hacen preguntas que no deben hacer o porque utilizan materiales que no son idóneos para este tipo de entrevistas, como cuáles. Por ejemplo, si ustedes ven que los peritos utilizan los muñecos sexuados, pues estos no son nada recomendables para hacer una entrevista. Quienes saben los conocimientos, los muñecos o estos monitos sexuados, pues tienen su ropa interior y si tú bajas la ropa interior, pues entonces te encuentras con genitales, incluso con vello púbico cuando a los muñecos que representan a una mujer adulta o a un hombre adulto. Entonces, ese tipo de muñecos generan sujeción en los niños, además de que estereotipos, prejuicios, dependiendo de cómo sea el muñequito. Entonces, eso debe de evitarse en ese tipo de entrevistas. Y si la psicóloga o el psicólogo lo hace, bueno, pues si tuviéramos la grabación, podríamos darnos cuenta de cómo fue empleado ese tipo de muñecos, de dibujos, porque a veces también se utilizan hojas, ¿no? Para que dibuje el niño cosas o a veces incluyen cualquier otro muñeco, ¿no? Cualquier muñeco que se tenga ahí a la mano para poder hacer esas representaciones gráficas de qué fue lo que sucedió en esas agresiones, durante esas agresiones sexuales. Sí es cierto, y eso también lo dice el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, que de alguna manera tener la videograbación pues nos va a ayudar a que se cuide justamente el interés superior del niño, a que no se revictimice, ¿no? Y pues que de alguna manera eso también ayuda a una economía procesal. De esa manera tenemos una versión que debería de realizarse por un perito plenamente capacitado, plenamente con conocimiento de los protocolos, plenamente con conocimiento acerca de la psicología del testimonio y con conocimiento de cómo se lleva a cabo una entrevista investigativa y que sea libre, ¿no? Ahorita vamos a ir hablando poco a poco de eso. Eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Justamente para evitar pues también del lado de la defensa, al final la fiscalía pues está cuidando los intereses de la víctima. Y cuando no se hace bien el trabajo, yo siempre he dicho que pasan dos cosas. Uno, tenemos a verdaderos agresores que están libres y precisamente por no cuidar todos estos protocolos, o tenemos lo que creo que la gran mayoría pasa, también son gente inocente que está acusada con los más mínimos trabajo de un psicólogo que hizo ahí cualquier cosa y con eso, ¿no? Lo vinculan a proceso definitivamente y pues así como están las cosas hoy en este país, de alguna manera que a veces los casos los hacen mediáticos y de esa manera se ejerce mucha presión sobre los jueces, pues encontramos sentencias, la gran mayoría, por supuesto, que son sentenciados con esa situación ¿cómo le llaman ustedes? Del mínimo estándar probatorio, ¿no? Entonces, con cualquier cosa, pues se sentencia más bien de un principio se vincula a proceso y después se sentencia, ¿no? Este, tener la videograbación
a nosotros que somos peritos de defensa nos permite justamente hacer un análisis técnico de lo que hizo el otro perito. Entonces lo podemos hacer, claro que lo podemos hacer. Eh, Ustedes, las partes, todo mundo de esa manera puede contar con un material objetivo que puede ser revisado las veces que sean. Entonces, podemos reproducirlo una y otra vez y podríamos analizarlo, ¿no? Entonces, eh, esos son los beneficios que tiene el grabar, ¿no? Se asegura de esa manera la calidad, ¿no? De la evaluación. De alguna manera también se evita, ¿no? Que se manipule la información a como quiera el perito que esté haciendo la evaluación o que se omitan cosas. No sé si ustedes también han revisado los dictámenes y a veces ahí con letras bien chiquititas dicen los peritos oficiales. La siguiente entrevista es solo un resumen, ¿no? De la entrevista completa. Entonces, nosotros no queremos resúmenes, es decir, cuando trabajamos como defensa no quiero yo un resumen, yo no quiero que me dé un parrafito de 5 renglones o de 6 renglones y que me diga que ella hizo una entrevista completa y que solamente en ese dictamen pone un resumen, ¿no? Nosotros debemos de tener el todo, debemos de saber desde cómo inició esa entrevista, cómo terminó y no para buscar justamente eso, ¿no? ¿Qué fue lo que omitió? Si hubo sesgos, ¿no? Entonces, pues es lo que debemos nosotros de hacer. ¿Qué preguntas? Vamos al punto de las preguntas. ¿Qué preguntas tendríamos que hacer para resaltar? No, pues entonces tendríamos que preguntar siempre a los peritos por qué es importante justamente esto, por qué es importante grabar o videograbar una entrevista forense en casos de delitos sexuales. Nuestro perito tendrá que respondernos, bueno, ¿por qué es importante, no? ¿Qué beneficios técnicos o jurídicos se tienen, ¿no? Para controlar ese registro audiovisual de la entrevista? Em, Preguntar, por ejemplo, si se siguió un protocolo, ¿no? En lo que insisto, ¿no? Se siguió ese protocolo o qué protocolo eligió, por qué ese protocolo, por qué ese protocolo. Em, si esa entrevista también nos garantiza, ¿no? Poder evaluar ese lenguaje no verbal. En muchos dictámenes son muy dados, lo comentábamos también ayer, son muy dados a decir que el evaluado tiene todos los elementos de credibilidad, pues porque lloró, porque se encorvó, porque movía mucho las manos, porque tartamudeaba, por muchas cosas, porque lloró durante la entrevista, entonces por eso se le da la credibilidad cuando así no se evalúa la credibilidad y además volvemos otra vez y cómo tenemos cada uno de nosotros la certeza de que justamente hizo eso la persona evaluada. Comentaba yo que la semana pasada revisé una entrevista y desde que inició la chica que está siendo entrevistada está sonriendo. Yo no sé, ahí pues habría que preguntarle, y yo también lo he hecho, también me ha tocado ver que personas que le ponemos la cámara y empiezan a sonreír, entonces pues, ¿qué pasa ahí? Yo le pregunté a la chica que yo entrevisté en aquella ocasión, le dije, ¿por qué te sonríes? ¿Por qué ríes tanto, no? Tienes, o sea, estamos hablando de un delito sexual y te estás sonriendo. Entonces, ¿por qué? Explícame. Entonces, bueno, ella me explicó que pues cada vez que a ella entra en una situación como de nervios, le empieza a ganar la risa, la risa, la risa, la risa. Bueno, al final, cuando llega al punto medular del asunto donde tiene que relatar cómo fue que pasaron los hechos, pues entonces es como, bueno, ya viene el llanto y cambia, por supuesto, su lenguaje, su tono de voz, su volumen de voz, todo cambia. Pero sí de entrada me llamó mucho la atención porque sonreía. En el caso que revisé la semana pasada, pues nos la perito, bueno, más bien el Ministerio Público no preguntó en ningún momento, pues porque estaba sonriendo, ¿no? ¿Cuál era el motivo de su sonrisa al momento de estar haciendo esa videograbación? Entonces, podemos equivocarnos y además son cuestiones bien subjetivas porque los peritos afirman que la persona tiene miedo, que la persona tiene ansiedad, porque ella observó que estaba moviendo mucho las manos. Entonces, ¿cómo puedo tener esa certeza? Pues también preguntándole, oye, ¿qué sientes? ¿Qué es lo que pasa? No solamente por ese movimiento a lo mejor se siente incómodo en la silla, ¿no? Es otra de las cosas que a veces se cuestiona en las fiscalías que dependiendo de la constitución física de la persona evaluada, por ejemplo, un niño preescolar en edad preescolar, yo no lo podría tener en una silla para adultos. Son sillas muy incómodas
que los niños van a estar moviéndose constantemente, pues porque los niños de preescolar, en edades preescolar, 3, 4, 5 años, pues es muy complicado que puedan trabajar en una silla para adultos. Y entonces, por supuesto que su movimiento se va a deber más al tema de la silla, ¿no? Que es muy grande para él, o a la incomodidad que siente, más que por otra cosa, ¿no? Entonces yo podría interpretar, porque justamente el lenguaje no verbal se interpreta, ¿no? Se interpreta. Y aun y cuando se interpretara o fuera motivo de, tendría que darnos el sustento de dónde o cómo es que determina que el moverse, las manos, el tener ese tipo de movimientos o de lo que esté haciendo, pues para ella significa ansiedad, miedo, terror, culpa, lo que quieras, ¿no? Entonces, eso es lo que se debería de revisar. Em, bueno, si tuviéramos ahora que hacer un contrainterrogatorio, ¿no? Donde un perito, el perito contrario, pues no grabó la entrevista, pues entonces lo que tendríamos que buscar es justamente evidenciar que la ausencia de esa grabación impide verificar el procedimiento, que debilita la fiabilidad del dictamen y, por supuesto, se está vulnerando los derechos procesales. Entonces, ahí lo que tendríamos que explicar, preguntar, ¿no? Si su dictamen se basó únicamente en notas o en una transcripción elaborada por usted mismo, ¿no? Entonces, em, es correcto, ahí tenemos que comprender, ¿verdad? Que su dictamen solamente fue hecho por las notas que usted realizó porque usted realizó una entrevista o incluso una transcripción, perdón, de esa entrevista, o solamente hizo un resumen de una entrevista que nadie tiene esas notas y que no tenemos la evidencia justamente de lo que se esté diciendo, ¿no? Em, tendríamos que decirle que usted efectivamente no utilizó ningún medio tecnológico para registrar ni su evaluación ni su entrevista, ¿no? A pesar de que existen justamente disposiciones que recomiendan el hecho de evaluar esas intervenciones, ¿no? Em, de alguna manera usted acepta, ¿no? También podría hacer otra pregunta, de alguna manera usted acepta que su dictamen ha quedado solamente basado exclusivamente en su percepción subjetiva, porque ese es el punto, la percepción subjetiva. Cada perito, insisto, hace una interpretación, tiene una percepción del otro y entonces es como emite a veces esas conclusiones. ¿Cómo lo podemos evitar? Insisto, pues podríamos tener esa grabación. Y el punto es que cada quien otra vez va a tener como esas percepciones de lo que esté observando, ¿no? Acepta usted, ¿no? Que no se cuenta con una grabación y de esta manera se está comprometiendo a la objetividad, ¿no? De su dictamen. Entonces, pues el perito de alguna manera dirá que sí, lo vamos a tratar de alguna manera. Lo que tratamos ahí es pues justamente de evidenciar y de desacreditar ese dictamen, ¿no? Para hacer ver que no se siguieron la metodología adecuada para poder hacer ese trabajo, ¿no? Em, durante las entrevistas, otro punto a cuestionar, que eso es muy frecuente, es que les decía hace rato que las personas están acompañando ahí a los niños, niñas, adolescentes, pero eso a veces es un riesgo y de alguna manera el riesgo va en el sentido de que eso contamina el relato de las personas que están dando justamente esa entrevista. Em, estas personas no deben de estar en una posición visible, lo decía ayer, no debe de estar continuo, o sea, aquí a mi lado, no debe de estar ahí enfrente, no debe de estar aquí a un lado. Alguna vez revisé una entrevista y entonces preguntaban a la niña cómo iba vestida el día de la agresión sexual y entonces la niña dice pantalón, llevaba un pantalón. Entonces la mamá hace una expresión de, o sea, un ruidito y la niña voltea a ver a su mamá y dice, no es cierto, no fue pantalón, fue un vestido. Entonces, ese tipo de cosas es lo que debemos de evitar. Es decir, la mamá no dijo nada, aparentemente, pero sí hizo un ruido de, como de, uy, ya te equivocaste. Entonces, la niña voltea y dice, ah, es cierto, no, 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 corrige, no era un pantalón, era una falda. Entonces,
por eso es que no deben de estar ahí visibles, ¿no? Se debe de evitar interactuar justamente eso, que exista una interacción, de gesticulación, ¿no? De estos ruidos, porque entonces eso puede justamente influir en las respuestas del evaluado, por supuesto, ¿no? Entonces estaría comprometiendo esa contaminación, la espontaneidad, la autenticidad del discurso de los niños, estas miradas, ¿no? Ya saben que las mamás controlamos con la mirada a los hijos, entonces esas miradas, esos cambios faciales, ese el asentamiento de vas bien, vas bien. Entonces, no se debe de estar ahí, ¿no? Em, Incluso hasta las expresiones de las personas que están entrevistando se deben de cuidar. Los libros dicen que nosotros cuando estamos entrevistando debemos de omitir cualquier expresiones exageradas como estas, ¿no? Hay peritos que he revisado algunas intervenciones y de manera muy histriónica dicen, perfecto, vas muy bien, eres muy valiente al contestar, eres una niña muy única, ¿no? Entonces, felicidades, lo has dicho muy bien. Entonces, este tipo de expresiones que muchas, sobre todo más las psicólogas, hacen, ¿no? De alentar al niño, ya no les estás ofreciendo el dulce, es cierto, ¿no? Así como de el condicionamiento. Si tú dices, yo te doy estos dulces. No, es el hecho de decir, perfecto, vas muy bien, adelante, sigue. Entonces, ese tipo de expresiones los debemos de evitar como entrevistadores. Debemos de mantenernos en una situación congruente, en una situación emocional en donde nosotros no estemos alentando al niño, ¿no? Di más, eres valiente, felicidades, lo has dicho todo. Entonces, eso no se debe de hacer porque entonces también se está comprometiendo justamente esa espontaneidad de lo que está diciendo el niño y además acuérdense que los niños son muy susceptibles a este tipo de gestos, ¿no? De manifestaciones muy afectivas, ¿no? Y hasta casi la palmadita en la espalda y decirle que va que va perfectamente bien. Entonces,